a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús Jesús mío, mío, perdona perdona nuestros nuestros pecados, pecados. líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Quinto y último misterio glorioso es la coronación de María Santísima como Reina y Señora de de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. el Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, por las intenciones del Papa Francisco y nuestro obispo José Roberto, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y Sí. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar, Concédele, Señor, el eterno descanso. y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, Ruega por nosotros. ahora nos disponemos a vivir la Santa Eucaristía.
Sí, 1, 2. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. ¿Por qué tan doliente lloras? ¿Por qué, mi niño? ¿Por qué? ¿Por qué tan doliente lloras? ¿Por qué, mi niño? ¿Por qué? Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Ha nacido en un portal llenito de telarañas. Ha nacido en un portal llenito de telarañas. Entre la mula y el buey, el redentor de las almas. Entre la mula y el buey, el redentor de las almas. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Al niño recién nacido, todos le traen un don. Al niño recién nacido, todos le traen un don. Yo soy pobre y nada tengo, le traigo mi corazón. Yo soy pobre y nada tengo, le traigo mi corazón.
Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores, mostrándole gran placer. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando y burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Padre. Bienvenidos a esta liturgia solemne, con la cual le damos gracias a Dios por el año que va terminando y ponemos en sus manos el nuevo año. Y marcamos el inicio de este tiempo con esta hermosa solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ella es Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Ella nos trae al Príncipe de la paz verdadera, que es Cristo el Señor. La Eucaristía se ofrece por todos ustedes, por la comunidad parroquial de la catedral, por la diócesis, por su santidad el Papa, por las intenciones de nuestro obispo, de cada familia. Y también los invito a orar en sufragio hoy, en su primer aniversario, por el Papa Benedicto XVI. Nos reconocemos pecadores y pedimos perdón humildemente. Que el Señor purifique nuestra conciencia de las obras muertas para vivir este nuevo año con mayor madurez. Tú que has venido a salvar al pueblo de sus pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el fruto bendito del vientre de María. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
tú que eres nuestra paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nuestra alabanza se eleva ahora a Dios, el Padre eterno, por Jesucristo, el Señor del tiempo, del año nuevo que comenzamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios y Padre, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, siéntense y escuchemos atentamente.
Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendecirán a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez con sus ángeles y su gran poder. Yo sé que Jesucristo vuelve otra vez a llevarnos a la gran Jerusalén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores.
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Yo quiero empezar con una pregunta como reflexión para todos. ¿Qué significa para mí el paso del tiempo? Había una propaganda hace muchos años del periódico El Tiempo y decía: el tiempo no se detiene. Y así es. Hace un año estábamos a esta misma hora dando gracias a Dios por el año que terminaba y presentándole el año 2023. Y seguimos avanzando. Y yo creo que la experiencia y la sensación del paso del tiempo a todos, muy seriamente, nos tiene que hacer pensar en cómo vivimos la realidad de nuestra vida. ¿Con qué grado de responsabilidad vamos viviendo el día a día de nuestra existencia? Porque si el tiempo no se detiene y por lo tanto no regresa, no lo podemos desperdiciar, bajo ningún pretexto. Nuestra vida tiene que ser una vida de verdad agradable a Dios, por las virtudes, por los frutos, por lo que realizamos, grande o pequeño, pero siempre con una actitud de alabanza, de mirar hacia lo alto, llenándonos de Dios para servirle mejor a una comunidad que empieza por el servicio a la propia familia. ¿Cuántos ya no están en este momento que estaban hace un año aquí? De nuestros seres queridos, empezando por los propios. ¿Y cuántos tal vez dentro de un año no estarán o no estaremos? Por eso quisiera dejarles esto. Yo decía en las misas del día, en el 31 de diciembre seguramente la mayoría hacemos propósitos, y este año sí voy a hacer esto y voy a cambiar en esto. Yo creo que lo inteligente es hacerse siquiera un propósito realizable, concreto, posible. Por ejemplo, ¿qué virtud le falta a usted? ¿Qué le falta cultivar? ¿Sobre qué aspecto humano o espiritual quiere trabajar insistentemente? Dedíquese a algo con seriedad. En la antigüedad los latinos decían: el que está en muchas partes no está en ninguna. En lenguaje cercano para nosotros, el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, que haya un objetivo, algo realizable. Y yo les propongo algo. Cuando empezábamos este año, yo decía, qué bueno que en la parroquia de la catedral este sea un año de la espiritualidad, de oración, de vida eucarística. Y yo siento que se ha crecido en esto. Bendito sea Dios. Yo les quiero proponer que este año 2024 sea el año de estar más atentos con la escucha todos los días a la palabra de Dios. Miren que la liturgia de la palabra de la iglesia es una pedagogía extraordinaria, porque todos los días hay una secuencia. Por eso estos libros
se llaman leccionarios, colección de lecciones, para que en la escucha diaria el Señor pueda hablarnos al corazón. Y entonces me refiero a la liturgia de hoy. Bellamente San Lucas dice de la Virgen algo. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. No está hablando de una meditación racional, sino de un proceso espiritual en el corazón que es la base de la vida, que es el centro palpitante del ser humano. ¿Y qué es meditar? Pues ella estaba atenta a lo que iba aconteciendo, iba recogiendo todo eso que Dios le decía, lo hacía oración para transformarlo en testimonio de vida. A mí me encanta que la iglesia nos ponga en el inicio del año esta solemnidad porque nos está diciendo algo. Ustedes van a empezar un tiempo, no están solos. Como no se siente uno solo cuando cuenta con la presencia maternal, la mamá de la tierra y la mamá del cielo. Pero es la manera de decir, ustedes empiezan un año acompañados por la maternidad de la iglesia que los va a alimentar sin falta con la Eucaristía, con el Evangelio diario. Nosotros no somos huérfanos, nosotros no somos seres aislados, somos bautizados, somos una familia, somos un pueblo que camina y camina con la mejor presencia y la mejor compañía, Dios. Y Dios se vale de signos sencillos para estar con nosotros. Jesús, María y José, fiesta del domingo, la Sagrada Familia. El tiempo que empezamos el año nuevo tiene que ser también un tiempo que marque algo que está en el último verso del Evangelio de hoy. Le pusieron por nombre Jesús, es decir, Dios que salva. Y sentir que cada día del año, cada día, Dios amándonos nos salva. ¿Y qué es la salvación? Es la vida, es la gracia, es la bendición que viene a nosotros. Y si libremente yo abro el corazón, efectúa un cambio, una transformación. Dios nos quiere salvar. Dios a nadie quiere condenar, porque en su pensamiento cuando nos diseñó, cuando nos amó desde la creación, nos pensó para la vida eterna. Y esa vida eterna se empieza a vivir, a experimentar y a gestar aquí, en el tiempo. Por eso vuelvo al inicio. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar la vida. Que nuestra vida no transcurra, dice por allí una oración litúrgica, entre vicios y pecados. De eso no queda nada, absolutamente nada. Pero si nuestra vida transcurre entre la gracia, la oración, la caridad, el servicio a los demás, la bondad, el combate espiritual, habrá frutos de santidad. El mundo de hoy es un mundo muy complejo y yo creo que todos eso lo sentimos. Las cosas cambiaron. Hay una realidad social distinta. Hay muchas cosas que en el ambiente se vuelven difíciles. ¿Cuál es nuestra respuesta como cristianos? ¿Cuál es mi respuesta como sacerdote? La suya como laico, como cristiano. No hay sino una respuesta desde el Evangelio, testimonio de vida. El mundo cambia cuando nosotros por nuestro modo de ser impregnemos con alegría la vida de los demás, la alegría del Evangelio. En el mundo hay cosas maravillosas, la creación, el ser humano, tantos avances maravillosos de la ciencia, de la tecnología, pero todo eso sin Dios se puede volver caótico. Donde Dios está, todo es luminoso, todo es armonía, todo es comunión. Ruego a la bienaventurada Virgen, a la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora, que acompañe los pasos de nuestra vida en este año nuevo, que bendiga a nuestro país, a la diócesis, a la iglesia, a cada uno de ustedes. Amén.
Los invito a ponerse de pie y sabiendo que iniciamos un nuevo año, los invito a confesar nuestra fe en el Dios eterno que se ha manifestado en el tiempo, en Cristo Jesús, como nos decía la segunda lectura de hoy. Y digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios, que con su mirada abarca los tiempos y el universo, y digamos, por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y la Iglesia Universal, para que al relacionarse con el mundo transmitan la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar y acoger a cada persona. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los pueblos de la tierra, para que erradiquen las estructuras de la violencia y de la guerra y consagren sus energías y riquezas en la edificación de una paz estable. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los hogares que se encuentran divididos, para que la realidad de la Sagrada Familia los anime a reconciliarse y a su luz encuentren caminos de entendimiento y perdón. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los integrantes de cada familia, para que actúen confiados en los designios de la providencia, como lo hacía la familia de Nazaret. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley, Jesús y sus padres volvieron a Galilea. Oremos. Por Intercesión de María, escúchanos, Señor. Vamos a orar en silencio. En este momento le vamos a entregar al Señor el año que termina. Le damos gracias, pero también ponemos en sus manos nuestras necesidades para el año venidero. Dios Todopoderoso y Eterno, que santificas el tiempo con tus intervenciones salvadoras, concédenos la paz que el mundo no puede dar, para que te sirvamos todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, siéntense. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar
al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Campana sobre campana y sobre campana tres, en una cruz a esta hora el niño va a padecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que das comienzo y perfección a todo bien, concede a quienes nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna
Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pedro y todos los santos, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Dos páginas más. Otra. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el día santo que la Virgen María, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, oramos por el Papa Benedicto XVI en su primer aniversario. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sintiéndonos de verdad hijos de Dios Padre, orémosle bajo la fuerza del Espíritu Santo, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. A la nanita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecilla que corres clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nanita, ea. A nanita, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpollo de canela, lirio en capullo,
Duérmete, vida mía, mientras te arrullo. Duerme que mientras duermes un canto brota y un delirio de amores es cada nota. A la lanita, nana, lanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Oh niño cuyos ojos el sol fulgura, ciérralos en cercarme de noche oscura, pero cierra bien mis ojos, tus ojos bellos, aunque tu madre muera sin verse en ellos. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma, turuma, tutaina tuturumaina. Anton tiruriruriru, Anton tirurirura, Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Anton tiruriruriru, Anton tirurirura, Anton tiruriruriru, Anton tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás.
y Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito junto al portal. Niño del alma, duérmete niño, niño divino. Los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. La 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad. Niño del alma. Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna. A cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para que honremos a la Virgen, nuestra Madre, y luego recibamos la bendición solemne para el primer día del año. Un canto mariano. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Juntos le consagramos nuestra vida, nuestras familias y el año nuevo a la Virgen Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inclinan su cabeza o quienes quieran estar de rodillas para recibir la bendición solemne, diciendo después de cada parte, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones y los proteja durante todo este año que comenzamos. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Él les conceda un feliz y próspero año nuevo. Escuche siempre sus súplicas y los lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Mañana misas de 12, 4, 6 y 8. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz año nuevo para todos. Gracias, Padre. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Reposa la noche la Virgen María. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve, Reina y Madre, salve, dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula